instalaciones del programa nuclear iraní es cuanto menos sorprendente. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado está el conflicto, pues los ataques estadounidenses ilegales contra Irán, y por otro lado los ataques ilegales israelíes contra Irán. ¿Va a querer Israel parar, tal y como le ha pedido Trump? Por el momento hay un alto el fuego, pero veremos qué ocurre en los próximos días y semanas, porque no hace falta ser un gran experto para saber perfectamente que Israel desearía un cambio de régimen en Irán. La excusa del programa nuclear, que a día de hoy no hay ninguna prueba, y tanto la Agencia Estadounidense de Inteligencia como el Organismo Internacional de la Energía Atómica han insistido en que no tienen indicios ni pruebas de que ese programa nuclear se vaya a usar con fines militares. Con esa excusa, Israel quiere un cambio de régimen en Irán y debilitar el Estado iraní, porque en su proyecto del Gran Israel, después de haber bombardeado y atacado en estos últimos meses 5 países y de continuar con un genocidio en curso, lo que quiere es asegurar a medio y largo plazo, y a corto plazo también, el hegemón regional. Esta misma mañana ha vuelto a bombardear Líbano, tiene campos de concentración y usa la violencia en Gaza, también la usa en Cisjordania, sigue anexionándose territorio ilegal, y este es el proyecto del gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu. Para que este proyecto sea consolidado, Netanyahu y su equipo consideran que deben debilitar al Estado iraní e incluso lograr tener un gobierno títere, un gobierno sumiso, un gobierno que acepte el colonialismo ilegal de Israel, el apartheid y esta voluntad de ser potencia regional y que nadie le haga sombra. Esto explica un poco el escenario que estamos viviendo en estos momentos y explica también lo que ha pasado en estos meses. Y todo esto ocurre en el marco de la cumbre de la OTAN, donde Donald Trump ha ido a pedir a todos los aliados de la OTAN, a todos los integrantes, a los países europeos, miembros de la OTAN, que son 27, los 27 integrantes de la Unión Europea menos 3, un aumento del gasto militar de hasta el 5%. Por lo tanto, estamos viendo una escalada mundial, porque se adquiere material militar para comprarlo, o sea, para usarlo o para venderlo. En todo caso, eso supone una escalada en algún lugar. Esta misma mañana leíamos cómo Reino Unido está barajando la posibilidad de comprar 12 F-35 capaces de llevar armas nucleares. Y al propio Irán, que ha dicho que está pensando en retirarse del Tratado Internacional sobre el Tratado sobre la energía atómica, al propio Irán se le está estrechando el camino, porque lleva sentado en la mesa de negociación años. Fue Donald Trump quien se levantó de la mesa de negociación sobre el programa nuclear iraní en 2018, y desde entonces Irán ha seguido sufriendo sanciones y a día de hoy no está obteniendo nada por mostrar voluntad de negociar un programa nuclear que las otras partes, Israel evidentemente no desea que haya un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y Estados Unidos tampoco parece muy dispuesto a ello, las otras partes no desean. Ante ello, ¿qué salida se le está dejando a Irán? Este es el marco de la guerra, este es el marco del régimen de guerra, este es el marco de la ley del más fuerte, del más dispuesto a usar la fuerza bruta, que se sigue imponiendo y en el que tiene mucho que ver la impunidad israelí, que durante estos casi 21 meses ha logrado conquistar nuevos territorios, llevando a cabo un genocidio en curso, cuando todo el planeta lo está viendo en tiempo real, con masacres continuadas, con apartheid, con bloqueo de ayuda y con desplazamientos forzados, con una crueldad terrorífica que no es ocultada, que no han podido ocultarla, que la han podido ver todos los dirigentes del mundo. Y aún así, a día de hoy, por ejemplo, la Unión Europea sigue sin imponer sanciones y sin suspender relaciones comerciales, diplomáticas y armamentísticas con Israel, y Estados Unidos sigue facilitando y financiando este genocidio. Este es el marco en el que vivimos, este es el momento en el que estamos, y este es el momento en el que en La Haya, en la cumbre de la OTAN, hay tambores de más gasto militar porque hay muchas amenazas. Realmente da bastante miedo. Vamos a hablar de la franja de Gaza. Hace unos meses se hablaba de negociaciones entre Hamas y Israel, de la posibilidad de parar el genocidio. Ahora ni siquiera hablamos de esto. ¿Cuál es el objetivo final de Israel? ¿Cuándo va a parar el genocidio? ¿Solo en el momento que todos los palestinos de la franja estén muertos o emigrados?
Está siendo un proceso más lento de lo que el gobierno israelí desearía, pero imaginaros si mañana abrieran las fronteras, por ejemplo la frontera de Rafah con Egipto, y se les diera posibilidad de salir a mucha gente. Bueno, la población palestina de Gaza es muy resistente. Vimos como durante la tregua muchísima gente del sur que se había desplazado de manera forzada al sur volvió caminando al norte sabiendo que lo único que iba a encontrar iban a ser ruinas e instalaron tiendas de campaña o incluso durmieron a la intemperie porque querían regresar al suelo donde habían nacido y crecido, pero aún así el desgaste es brutal. Por lo tanto, habrá gente que querrá irse. Y el resto de la gente está en campos de concentración, en muchos casos, o campos de refugiados, donde no hay ni lo más básico, donde hay una letrina para miles de personas y donde además están siendo sometidos por el ejército ocupante, el ejército israelí, y también por empresas privadas, por mercenarios estadounidenses de empresas privadas que son de gatillo fácil y que de hecho también participan en esos disparos que matan a gente en los llamados Juegos del Hambre, ¿no? En el reparto de lo que ellos llaman ayuda humanitaria, que no cumple los mínimos de ayuda humanitaria ni el proceso mínimo humanitario para repartirlo. Eso es lo que están haciendo, con un desgaste absoluto también de los cultivos, del propio terreno cultivable de Gaza, ¿no? Con respecto a Cisjordania, hemos visto cómo acaban de aprobar 22 asentamientos más ilegales en Cisjordania. Sigue la anexión de territorio. Sigue la anexión de territorio en Jerusalén Este, también la ocupación ilegal, y en territorio sirio. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, antes ya los actores del Golán sirios, que habían sido ocupados ilegalmente por Israel en 1967, a partir de los años 80 se produjo una anexión de esos territorios y ahora se ha añadido ocupación de nuevos territorios sirios también. Israel tiene presencia también en el sur del Líbano, que como digo ha vuelto a lanzar un ataque esta mañana, y esos son los territorios que quiere tener controlados y anexionárselos para ese proyecto del Gran Israel. ¿Cuánto tardará en llevar a cabo cada fase? Bueno, pues eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que a día de hoy Europa sigue facilitando esta ocupación ilegal. Hay un dictamen de la Corte Internacional de Justicia del pasado mes de julio, muy importante, inédito, histórico, que califica de ilegal la ocupación ilegal israelí, valga la redundancia, y que pide a los Estados miembros de Naciones Unidas que adopten medidas para impedir relaciones comerciales y de inversión que puedan contribuir a la ocupación ilegal israelí. Ni siquiera habla de las masacres, la ocupación ilegal israelí. Y también pide que no contribuyan de ninguna manera a esa ocupación ilegal. Yo esta mañana publicaba una noticia porque hemos podido saber que España sigue facilitando transbordos en puertos españoles y tránsitos de productos, de material, de mercancías procedentes de empresas instaladas en asentamientos ilegales israelíes. Y son llegadas y transbordos de barcos en estos últimos meses, hasta este mismo mes de junio, ¿no? Es una investigación del Palestinian Youth Movement que desvela estos transbordos de materiales procedentes de áreas ocupadas ilegalmente por Israel, pese a este dictamen de la Corte de la Haya que os comentaba, que solicita impedir comercio que contribuya a la ocupación ilegal. Esto está ocurriendo en muchos lugares y evidentemente fortalece, refuerza la ocupación ilegal. Es decir, ante la Sudáfrica del apartheid hubo un momento en el que hubo muchos gobiernos que adoptaron sanciones, boicot y que suspendieron relaciones comerciales, armamentísticas y diplomáticas con Sudáfrica incluso. Es más, Sudáfrica fue suspendida temporalmente como integrante de la Asamblea General de Naciones Unidas. A día de hoy, nada de esto ha ocurrido por parte de buena parte de los países del mundo. Por lo tanto, estamos siendo cómplices de un país que está cometiendo un genocidio en curso, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que es un enorme aliado de Estados Unidos que lidera, sin lugar a dudas, la OTAN, a donde todos los países europeos de la OTAN han ido a la cumbre de La Haya para admitir el marco de la OTAN, que en el marco de la OTAN Estados Unidos lanzó el otro día sus ataques contra Irán, incluso haciendo uso del escudo
el sistema de defensa contra misiles balísticos de la OTAN, que tiene hasta 6 destructores estadounidenses estacionados en la base de Rota. Así que, resumiendo, contestando a tu pregunta, y tras hablar de la OTAN, que es un gran lobby armamentístico porque está pidiendo pues eso, mucho más gasto militar, lo que estamos viendo es que Benjamin Netanyahu quiere reforzar este momento en el que se han anexionado nuevos territorios a base de muerte, de crímenes y de destrucción, y en algún momento, a lo mejor incluso, si las encuestas se lo permiten, porque está mirando encuestas, yo el otro día hablaba con un ex negociador israelí que primero me insistía en que evidentemente Israel quiere acabar con el régimen iraní e intentará volver a arrastrar de algún modo o manera, convencer a Estados Unidos para que le permita atacar nuevamente Irán. Veremos si lo consiguen, ¿no? Es otra historia. Claro, porque por querer Benjamin Netanyahu querría que Estados Unidos entrara por tierra en Irán, que sería el modo que se podría garantizar un cambio de régimen e instalar el caos en el país. Pero más allá de eso, si en algún momento ve que suben las encuestas, pues lo que nos dicen personas que conocen bien sus dinámicas, podría barajar poder presentarse a unas elecciones en un momento en el que las encuestas le pudieran garantizar una reelección. También está intentando evitar todos los casos que tiene pendientes, y para eso una guerra eterna, que ya de por sí ha sido el proyecto de Israel desde hace mucho tiempo, le beneficia, porque es en la guerra donde Israel puede conseguir todo aquello que el derecho internacional le niega. Es en el marco de la presunta amenaza, de la necesidad del aplastamiento militar, en el que se instala el caos y por lo tanto se siente más cómodo para poder seguir llevando a cabo estos crímenes que le permiten anexionarse el territorio y ocupar territorio y quedarse definitivamente con ese territorio, como lleva mucho tiempo diciendo. Yo no estoy aquí desvelando nada, esto lo verbaliza tanto él como alguno de sus integrantes del gobierno israelí. Olga Rodríguez, periodista, muchas